Bueno, está. Buenas tardes a toda la audiencia. Estamos acá reunidos para la presentación del libro del doctor Mauro Javier Saiz, titulado El diálogo entre tradiciones y culturas, el pensamiento de Alasdair MacIntyre y Charles Taylor. El libro es producto de la tesis doctoral del doctor Saiz, del doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina, en la cual obtuvo la máxima calificación y gracias a eso tenemos un muy buen resultado, que es este libro que vamos a presentar hoy. Van a exponer los doctores Julio Montero y Joaquín Luis Migliore, haciendo una breve presentación y comentario del libro. Y después vamos a escuchar propiamente al doctor Mauro Saiz para finalmente, después de estas tres exposiciones, abrir a las preguntas que desde la audiencia puedan surgir y que Mauro contestará con mucho gusto. Así que, bueno, sin más preámbulo, en primer lugar le voy a ceder la palabra al doctor Julio Montero. Julio Montero es doctor en teoría política por University College London, es profesor de la UBA e investigador del CONICET. Sus principales intereses de investigación abarcan la filosofía de los derechos humanos, la filosofía política contemporánea, la justicia global y la metodología moral. Así que bueno, Julio, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Mario. Bueno, es un inmenso gusto participar de la presentación de este libro y le agradezco mucho a Mauro la invitación. Me siento realmente muy honrado de compartir el panel con Joaquín y con Mario. Como ustedes ya habrán notado, o notarán cuando lo lean, el libro de Mauro es una obra erudita y compleja. No solamente porque aborda un problema filosófico crucial y difícil de tratar, sino también porque intenta poner en diálogo y sintetizar el pensamiento de dos grandes maestros de la filosofía contemporánea, como son Charles Taylor y Alasdair MacIntyre. En algún sentido, yo diría que la obra de Mauro comparte el espíritu ambicioso de los autores clásicos, que lamentablemente se ha perdido en la fragmentación contemporánea del paper. Mauro intenta reconectar en un mismo movimiento las esferas de la ética, la metafísica, la epistemología, la filosofía del lenguaje, añadiendo además trazos biográficos que iluminan las tesis de los autores bajo una nueva luz. Las obras así, genuinamente filosóficas, diría yo, son cada vez más escasas y la verdad es una grata sorpresa encontrarse con un trabajo de estas características. Bueno, como explica Mauro en la introducción, el problema del diálogo intercultural se está volviendo cada vez más importante. Ya los atenienses, gente sumamente civilizada, por cierto, expresaban perplejidad y hasta una profunda incomprensión de otras culturas. Los llamaban bárbaros, gente carente de lenguaje. En parte, esta descalificación respondía a que sus formas de organización política eran más precarias que la polis, pero sobre todo, los atenienses no podían encontrar valor en las tradiciones y prácticas comunitarias de otros pueblos, y no podían simplemente porque eran distintas de las suyas. Ese sentimiento de rechazo visceral por lo distinto es un pecado de origen que está en los cimientos mismos de la civilización occidental, y quizá también de la civilización humana en general, ¿no? La persecución de minorías étnicas, constante incluso en el siglo XX, las guerras de religión, las guerras de nacionalidad, las limpiezas étnicas. Todos estos episodios parecen parte de una misma dialéctica que hizo eclosión en la Guerra Total y el Holocausto. Si me permiten usar una figura de Hegel, podríamos decir que la intolerancia es la idea primitiva que se despliega en la historia occidental, desde la lucha con palos y piedras en las cavernas hasta Auschwitz.
Bueno, a pesar de que las democracias están floreciendo y de que la globalización aumentó significativamente nuestra apertura a otras culturas, todavía vemos notables rebrotes de faccionalismo. Los atentados del 9/11 contra las Torres Gemelas inauguraron una así llamada guerra contra el terror, que fue en realidad una guerra externa e interna con el Islam, como si todos los musulmanes fueran Bin Laden y la única lectura posible del Corán fuera la Guerra Santa, ¿no? Y más recientemente los populistas de derecha se dedicaron a alimentar la xenofobia, el nacionalismo exacerbado, la discriminación, y del lado contrario, muchos liberals o liberales progresistas responden con una política de la identidad que para mí se inspira más en el fascismo italiano que en John Locke. En muchos casos, estas tendencias obedecen lógicamente a la maldad y la perversión, pero en muchos otros, la mayoría quizás, son un emergente de esa misma incomprensión que experimentaban los atenienses. Esa incomprensión cultural radical me parece que es la causa de que la intolerancia siga siendo, de que la tolerancia siga siendo una utopía, ¿no? Y es precisamente de la tolerancia que me gustaría hablarles ahora. En su argumento, Mauro a veces contrapone el diálogo intercultural al liberalismo, aunque siempre con matices y simpatías liberales, en esto más cerca de Taylor que de McIntyre, me parece. Pero creo que en realidad Mauro hace un gran aporte a la teoría liberal. Ya desde Locke sabemos que uno de los principales valores del liberalismo es la tolerancia. Y como sugiere Mauro, cuando la tolerancia es solo un principio abstracto, un mandato surgido de la razón legisladora universal, se vuelve indiferencia en el mejor de los casos. El tolerante abstracto es alguien que acepta convivir con personas que no le gustan y condonar conductas que desaprueba, y eso nos pone en un escenario de suma inestabilidad, porque los mandatos morales etéreos son siempre vulnerables a la propaganda, las mentiras y las pasiones. El siglo XX da testimonio de ello. Siguiendo entonces con esta narrativa, esta pseudo narrativa hegeliana, y seguro que a Taylor le gustaría porque fue un gran lector de Hegel, el ideal de la tolerancia solamente se estabiliza cuando genera su propio ethos, ¿no? Una trama, digamos, de prácticas, actitudes, creencias, disposiciones de ánimo, que las personas adoptamos como propias. Los antiguos, ya que hablábamos de los antiguos, dirían que la tolerancia no es en rigor un valor, sino una virtud, una especie de geografía psicológica, en este caso podríamos decir una psicología social, que Aristóteles describía como una segunda naturaleza. Y esta referencia a Aristóteles seguramente le gustaría mucho a McIntyre, que fue un gran lector de la Esquirita, ¿no? Bueno, me parece que es en esta conversación atemporal, no solo con Taylor y McIntyre, sino también con los antiguos, que podemos apreciar la contribución de Mauro en toda su magnitud, ¿no? La tolerancia, entendida como virtud, requiere al mismo tiempo comunidad y diálogo intercultural. La comunidad es necesaria, como enseñan Taylor, McIntyre y Mauro, porque nuestro entorno social es el que fija nuestros horizontes de sentido, ¿no? Nos ayuda a reconocer lo valioso, a distinguir lo que está bien de lo que está mal, a internalizar modos casi automatizados de relacionarnos con los demás. Forja, en una palabra, esa segunda naturaleza de la que hablaba Aristóteles. Y si la xenofobia, la persecución religiosa, la censura están en retroceso, si es que lo están, no es porque por fin entendimos los mandatos abstractos de la razón, es porque hemos ido consolidando comunidades más inclusivas, más abiertas y más tolerantes. Y eso también pone de relieve la importancia de la educación, que es uno de los temas que Mauro explora en el libro. Y por otro lado, como decía recién, la verdadera tolerancia, esa tolerancia que cristaliza en un ethos colectivo, también requiere diálogo, sobre todo diálogo intercultural. De hecho, el intercambio dialógico es el que nos abre el mundo del otro, ¿no? Nos permite comprenderlo, captar el sentido de sus tradiciones, ver lo que comparte con nosotros a pesar de las diferencias. Bueno, tal vez, a diferencia de Mauro, aunque eso nos lo puede decir él, yo creo todavía en el proyecto ilustrado de una única comunidad humana, ese famoso reino de los fines del que hablaba Kant,
Pero estoy completamente de acuerdo con Mauro en que esa gran comunidad solo puede ser una federación de comunidades particulares. Y el camino a esa utopía de múltiples comunidades que conviven en una sola es precisamente el diálogo abierto, ¿no?, empático y persistente entre culturas. Bueno, con esto llego al final. Me gustaría agradecerles su atención, felicitar a Mauro por su excelente trabajo, felicitaciones Mauro, y también felicitar a la editorial por el cuidado en el diseño y la edición de la obra. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, agradecemos al doctor Montero por esta presentación y ahora vamos a hacerle la palabra al doctor Joaquín Migliore. Él es doctor en ciencias jurídicas y especialista en temas de historia de la filosofía moderna y de la filosofía y política contemporánea, y también es especialista en el diálogo entre filosofía política y doctrina social. Es profesor titular en UCA, ha sido director del Instituto de Cultura de la UCA y director también de la carrera de especialización en doctrina social. Así que, bueno, doctor Migliore, le cedemos la palabra. Bueno, agradezco también muchísimo la posibilidad de presentar esta tesis. Para explicar un poco o introducir el texto, a mí me gustaría centrar los minutos que tengo en dos partes, básicamente. Uno, explicar por qué la tesis me parece importante, y dos, compartir algunas reflexiones que me ha suscitado, ¿no? Es decir, lo que, como bien decía Julio antes, lo que el trabajo se propone es aportar para el tema del diálogo entre tradiciones y culturas, pero a mi entender lo novedoso es tratar de explorar una dimensión a veces no suficientemente explicitada o comprendida del comunitarismo. Es decir, plantear el tema de las potencialidades que tiene el comunitarismo para encontrar respuestas a los desafíos del pluralismo. Como bien señala Mauro en la introducción, la alternativa dominante en nuestra cultura para hacer frente a la diversidad, o como dijera Maritain en un célebre discurso en la UNESCO preparatorio de la Declaración de Derechos Humanos, para sentar la posibilidad de cooperación en un mundo dividido, ha sido el liberalismo. Ahora bien, la respuesta del liberalismo es conocida. Se trata más bien de distinguir entre una dimensión pública y política de nuestra convivencia y al mismo tiempo separarla de una dimensión privada que en adelante se considera en alguna medida irrelevante para fundar la sociedad. El caso más conocido quizás es el de la religión. En vez de considerar un asunto de Estado, como hizo el siglo XVII o XVI, se trata de trazar, como decía Jefferson, un muro de separación entre la Iglesia y el Estado. Ahora, para esto es preciso sostener que el conjunto de principios compartidos, es decir, la dimensión pública de la sociedad que tenemos, debería poder ser suscripta por diferentes perspectivas o de diferentes ángulos, sin importar si somos blancos o negros, argentinos o europeos, mujeres o varones. Ello implica, y acá voy a citar a Rawls, uno de quizás los representantes más importantes del liberalismo, por un lado, separar lo que él llama la justicia del bien, es decir, los proyectos de vida personales del ámbito de la justicia, el ámbito comunitario. Dos, no interrogarse sobre las visiones comprensivas. Él lo llega a decir así: es un acuerdo que es político y no metafísico, e inclusive en algún texto dice que esto se logra cuando permanecemos en la superficie filosóficamente hablando. Es decir, una tesis que estaba muy cercana a algunas ideas de Maritain. Es decir, tenemos que llegar a un acuerdo político sin involucrar las visiones comprensivas. Ahora bien, mi sensación es que el comunitarismo plantea algunas objeciones. Como señala Mauro en la tesis, aunque no son una corriente unificada, en general los autores comunitaristas sostienen que este proyecto tiene algo de inviable. Si no acordamos en las visiones comprensivas, después nos resulta difícil ponernos de acuerdo en la justicia. Quizás el más duro, acá MacIntyre señalaba en algunos párrafos que uno de los rasgos más chocantes del lenguaje moral contemporáneo es que una gran parte de él se usa para expresar desacuerdos. Y el rasgo más sorprendente de los debates es que estos desacuerdos se expresan en su carácter interminable.
Es decir, en After Virtue él señalaba, es decir, discutimos como si pudiéramos ponernos de acuerdo, al mismo tiempo sabiendo que no nos vamos a poner de acuerdo. Quizás un caso más evidente, esto han sido las audiencias públicas respecto al tema del aborto. Es decir, la gente iba a la mañana en contra o a favor y la gente iba a la tarde a favor o en contra. Cada uno exponía sus argumentos, pero resulta muy difícil pensar que haya un diálogo en esto. Y yo creo que MacIntyre dice, no nos vamos a poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque no estamos discutiendo lo que estamos discutiendo en el fondo, que son las visiones comprensivas. Sandel dice algo parecido, Sandel, ¿no? Es decir, otros autores llamados comunitaristas, ¿no? Él dice, los principios de justicia derivan su fuerza moral de valores ampliamente compartidos en una comunidad o tradición particular. Es decir, si desgajamos en el fondo la teoría de la justicia y sus fundamentos, a veces tenemos problemas para ponernos de acuerdo. Ahora, de la afirmación de que la justicia depende de las visiones comprensivas y la idea de que las visiones comprensivas son inconmensurables, bueno, muchas veces se desprendió la idea de que el comunitarismo hablaba prácticamente de un choque de culturas, es decir, muchas de las críticas tienden a ver en el comunitarismo una especie de historicismo radical. La objeción, que la recoge el mismo MacIntyre, ¿no? Dice, pensamos desde una tradición, esto sería la objeción hecha a los comunitaristas, pero no tenemos ninguna buena razón para prestar fidelidad a cualquier tradición concreta más que a otra. Es decir, pensamos de tradiciones distintas y la justicia depende de esto. Esto implica una especie de no diálogo. Esto, por ejemplo, lo dice Rorty. Rorty tiene en un texto, él insistía en que leo, la línea crítica que procedente de Hegel llega hasta los críticos contemporáneos del liberalismo es historicista, comunitaria y antiindividualista. Y en la otra punta, un autor, Miguel Ayuso, de la derecha española y de Vox, dice lo mismo. El comunitarismo es un relativismo teñido de historicismo y sociologismo. Ahora, yo creo que esta tesis justamente viene a discutir eso. Dice, el comunitarismo, lejos de cerrar el diálogo y la apertura a las visiones comprensivas, es un intento de abrir a ciertos panoramas de diálogo. Leo un texto que cita la tesis de MacIntyre en el epílogo a la segunda edición. Algunas veces al menos es posible que una tradición pueda apelar para un veredicto a su favor a tipos de consideración que ya tienen peso reconocido en ambas tradiciones contendientes. ¿Qué consideraciones podrían ser esas? Si dos tradiciones morales se pueden reconocer mutuamente como contendientes rivales sobre temas de importancia, entonces deben compartir necesariamente ciertos rasgos comunes. Por tanto, al menos alguna vez será posible que los seguidores de cada tradición entiendan y valoren, según sus propios modelos, las tipificaciones que sus rivales dan de sus posturas, y nada impide que al descubrir estas caracterizaciones les revele rasgos de sus propias posturas que no habían sido percibidas o consideraciones que, dados sus puntos de vista, deberían haber mantenido no habiéndolo hecho. Ahora bien, ¿pueden las tradiciones dialogar entre sí? Y con esto abro la segunda parte muy cortita. Me gustaría poner lo que yo he vivido mucho, un ejemplo de este tipo de diálogo, el diálogo entre dos tradiciones, como lo llamaría MacIntyre, uno la de la Iglesia Católica y por otro lado la de la modernidad. Son dos tradiciones en el sentido, digamos, de MacIntyre, Sayce las definía como una discusión prolongada en tiempo y marcada por su historia entre personas que comparten los primeros principios y encarnadas en comunidades y prácticas concretas. Esta discusión se remonta a la época de Galileo y estas dos visiones han chocado. Ahora, ha habido intentos de superar a la otra augurando su desaparición. Por ejemplo, es bien conocida del ámbito moderno la tesis o la teoría de la secularización. Con el avance de la modernización, la religión está directamente llamada a desaparecer. Y del lado católico, algunos autores, como MacIntyre, después le vamos a preguntar a Sayce si esta fue su única, última postura, augurando la crisis del iluminismo, ¿no? Es decir, todas las obras de MacIntyre, muchas de ellas tienen la misma estructura, ¿no? Empezar por el pensamiento clásico, sea Aristóteles, Santo Tomás, la Eterni Patris, contraponerlo al proyecto moderno, sea Kant, la Enciclopedia Británica, y ver que ese proyecto moderno va a resbalar indefectiblemente hacia Nietzsche o la posmodernidad o el irracionalismo.
McIntyre concretamente pretende deslegitimar, si se quiere, a la tradición iluminista. Lee un texto de Tras la virtud, lo que revela la conjunción de la argumentación filosófica histórica es que o bien continuamos a través de las aspiraciones y colapso de las diversas versiones del proyecto ilustrado hasta recalar en el diagnóstico de Nietzsche y la problemática de Nietzsche, o bien mantenemos que el proyecto ilustrado no solo era erróneo, sino que ante todo nunca debería haber sido acometido. No hay una tercera alternativa. Es decir, o somos modernos y terminamos en Nietzsche, o nos despegamos de la Ilustración. Ahora, quien ha vivido este diálogo de tradiciones, yo creo que puede plantear la perspectiva de diálogo. Voy a abreviar, pero dos personas significativas. Por un lado, me parece la figura de Ratzinger, es decir, inclusive antes de ser papa, un emergente del Concilio Vaticano, y que insiste mucho que desde su perspectiva, el Vaticano viene a reconciliar a la Iglesia con el mundo moderno. Ello, desde su perspectiva, no significa una capitulación, sino la posibilidad de asumirlo desde la propia tradición. El iluminismo incluso permitiría recuperar contenidos olvidados del propio cristianismo, es decir, cuando el cristianismo los ha perdido, la Ilustración viene a aportar elementos, e inclusive, esta es una pretensión de Máxima, el pensamiento cristiano podría ayudar a salvar a la Ilustración de esta tentación irracionalista, valorando por otro lado la razón. De la parte moderna, el más importante es Habermas. Me parece que un claro defensor de la modernidad, cuando en la década del 80 se debatía el debate modernidad-posmodernidad, claramente Habermas opta por lo moderno, es decir, hay un artículo famoso de la modernidad como proyecto inconcluso, pero que después del 2000 hay un interés cada vez más fuerte por la preocupación por lo que el lenguaje religioso puede aportar a la razón pública. Inclusive el tema de la posibilidad de incorporar los contenidos religiosos. Ahora, lo propio, me parece, de este diálogo, volviendo a la tesis de McIntyre, que este debate no se limita a las teorías de la justicia. Es decir, lo que está haciendo Habermas de un lado y lo que está haciendo Ratzinger del otro, incluye las visiones comprensivas. Trata de explicar las acciones y concepciones del otro de una manera no distorsiva, en un trabajo no meramente pasivo. Y aquí es interesante cómo Habermas, por ejemplo, habla de la necesidad de tratar de traducir el lenguaje religioso hacia los principios del mundo moderno. Rorty, en su momento, en este mismo texto, La prioridad de la democracia sobre la filosofía, decía: las conclusiones políticas no requieren fundamentos extrapolíticos. Es decir, la política alcanza por sí misma. Un diálogo famoso de Ratzinger con Habermas del 2004 se titulaba justo en contra de esto: las bases morales prepolíticas del Estado liberal. Yo creo que plantear la necesidad de este tipo de diálogo y tratar de explorar los caminos es un mérito no menor de la tesis. Piensen los debates actuales sobre si Europa va hacia una Europa descristianizada y que se mantiene en ella misma, o un cristianismo que se aleja de una Europa en decadencia y se va hacia las periferias, podría ser de otra manera, un intento de salvar Occidente desde la unión entre la idea de la libertad y la idea religiosa, y un debate que no es de ahora. Yo me acordaba de Tocqueville cuando, viendo Estados Unidos, hablaba de que ellos habían sabido unir el genio religioso y el genio de la libertad. Es decir, me parece que la tesis plantea caminos para explorar un diálogo que van más allá de la neutralidad, si se quiere, de la convivencia, abrirse un intento de comprensión de lo distinto que abarca también las visiones comprensivas. McIntyre ahí es muy dubitativo, si esto puede darse o no, bueno, lo dirá la historia, pero por lo menos creo que esta tesis aporta por lo menos a la idea de una posibilidad y de lo significativo que puede ser un diálogo en estos ámbitos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Migliore. Bueno, y ahora pasamos al plato fuerte de esta presentación. Vamos a escucharlo al autor del libro, al doctor Mauro Javier Saiz. Él es licenciado y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Católica Argentina y es abogado por la Universidad de Buenos Aires. Ha sido becario doctoral y actualmente postdoctoral del CONICET. Se desempeña como docente de filosofía política
Y su investigación se ha centrado, como estamos escuchando, en las posibilidades del diálogo entre tradiciones filosóficas y culturas diversas y hasta potencialmente incompatibles. Antes de escucharlo a Mauro, invito a la audiencia a empezar a hacer algunas preguntas que se pueden ir respondiendo después de escucharlo a Mauro, pero ya a través del Facebook pueden ir escribiendo en ese mismo entorno algunas preguntas para que cuando termine Mauro podamos continuar la conversación en base a las dudas de la audiencia. Así que bueno, Mauro, te cedo la palabra. Muchas gracias. Bien, antes que nada, tengo que agradecerle a la editorial Teseo y al Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA, a ambos por organizar esta presentación. Obviamente a Julio, Joaquín y a Mario por participar, y a todos los que nos acompañan a través de Facebook, de la plataforma. Este libro es la consecuencia de una investigación de varios años, y en sí mismo es un libro bastante extenso. Con lo cual sería imposible y absurdo tratar de resumir el contenido ahora en 10 minutitos. Lo que quiero hacer, en cambio, es tratar de resaltar 2 o 3 temas o aspectos que, si bien no son completamente originales, me parece que son relevantes, especialmente hoy, tanto para la vida académica como para nuestra vida social y política práctica, y que saltan a la vista en el curso del trabajo. El primero de estos tiene que ver con el carácter sistemático del pensamiento, de las cosmovisiones. Una forma fácil de aproximarse a esto es, este libro, si bien desde el propio título nos declara que va a ocuparse del diálogo y el debate entre tradiciones y culturas, estrictamente hablando, le dedica al diálogo solo el último capítulo, el capítulo 7. Todos los anteriores versan sobre una exposición comparativa de elementos cruciales de la teoría de los autores. Nos hablan de metafísica, de antropología, de epistemología, de religión, educación, etc. ¿Por qué? Bueno, esto es así porque una imagen completa, o si no completa, por lo menos con cierta profundidad de lo que el diálogo o el encuentro entre culturas distintas puede llegar a ser, solo puede tomar forma a la luz de un cierto esquema coherente de nociones sobre lo que es el mundo, sobre lo que es el ser humano, sobre lo que es razonar, que es una de sus propiedades específicas. Muchas veces caemos en el error de tratar de resolver conflictos como aquellos a los que este libro se refiere, puramente apelando a nociones un poco etéreas y imprecisas de buena predisposición, de apertura, empatía, tolerancia, sin definir, sin tratar de tomarnos el trabajo serio de considerar al otro y tratar de distinguir en qué medida son más o menos radicales nuestras diferencias, en qué cosas intelectual o valorativamente efectivamente diferimos. En cambio, yo creo que solo si tomamos en serio todo ese complejo de particularidades, esas formas de vida específicas, esas ideas sobre el mundo distintivas que cada comunidad o tradición presenta, podemos llegar a realmente identificar esos focos de traducibilidad, saber en qué estamos de acuerdo y en qué estamos en desacuerdo. Sin tomarnos el trabajo serio, estamos condenados a repetirnos de una manera banal y producente. Muchas veces el riesgo que corremos es que en nuestras sociedades, por supuesto, estamos al tanto, los conflictos son inmediatos, son urgentes. Hay una cierta perentoriedad en la discusión política. Nosotros tenemos que resolver las cuestiones aquí y ahora. No podemos permitirnos un trabajo amplio de comprensión, de consenso, que es una cosa trabajosa, extensa. Necesitamos resolver nuestro problema ya. Y esto es indudable. No cabe duda que muchas veces nuestros problemas políticos requieren soluciones inmediatas. Pero si
si tratamos esas decisiones como definitivas e irrevisables, no podemos aspirar a más que convertir a la política en juegos de poder, en una imposición de un grupo sobre otro, aceptada a regañadientes, en el mejor de los casos, una negociación estratégica entre las partes. Pero lo que perdemos de vista, y lo que sacrificamos en esta pérdida, este olvido, es la posibilidad, que creo yo, y creen estos autores que he investigado, crucial y es irrenunciable, de que los miembros de una comunidad encuentren en ella algo realmente valioso, con lo que valga la pena comprometerse. Y sin compromiso, y este fue uno de los grandes leitmotivs del comunitarismo en su momento, en los 80, sin una capacidad de comprometerme con mi comunidad, la propia comunidad política, el Estado, la sociedad se desarticula, se desgrana, se desaparece. Y esto me lleva al segundo punto que quería comentar. Esta cuestión de los problemas inmediatos y reales que enfrentamos en nuestras sociedades. Esto me gustaría introducirlo de otra manera. ¿Qué es lo que me motivó a mí o qué pretendía yo en el curso de esta investigación? Cuando uno escucha diálogo entre culturas, siempre lo que viene a la mente son los conflictos derivados de fenómenos como la migración masiva islámica en Europa o los problemas que enfrentan las sociedades de origen colonial en relación con sus poblaciones indígenas, americanas o africanas o asiáticas o lo que fuere. Es decir, lo que en general llamamos sociedades multiculturales. Y esto indudablemente es un fenómeno muy real, muy relevante y que vale la pena, merece ser estudiado. Y si algo aporto en esta investigación, en este libro, debería serle aplicable también en estos casos. Pero el hecho es que lo que a mí originariamente me atrajo a este problema no fueron exactamente este tipo de casos. O sea, al contrario, una intuición que ya mencionaban recién los otros panelistas, una intuición que es central en toda la teoría de MacIntyre y que de algún modo también aparece con tonos diferentes en Taylor, es que nuestras propias sociedades, llamémoslas como queramos, occidentales, capitalistas tardías, globalizadas, están marcadas, están atravesadas por una serie de tradiciones intelectuales, filosóficas, morales distintas, muchas veces incompatibles, o por lo menos en tensión, y que cada una de ellas encierra, como decía antes, toda una concepción del mundo, de la vida, de lo que es discutir y lo que es dar razones. Y de alguna manera hablan lenguajes diferentes, podríamos decir de una manera no completamente metafórica, incluso cuando el lenguaje natural sea el mismo, cuando hablen todos español, inglés, francés o lo que fuere, no nos entendemos. Hay una expresión en inglés que me parece que grafica esto claramente, que es talking past each other. Hablamos como si estuviéramos refiriéndonos a lo mismo, pero realmente no estamos hablando de lo mismo. Y es por eso que diagnostica MacIntyre, y es, aunque discutido, ciertamente razonable, muchas de nuestras discusiones, estas que conocemos tan bien, con las que estamos familiarizados, muchas ya las mencionaban antes, problemas como el aborto, como la justicia redistributiva, como el problema de la religión en el espacio público o el feminismo. En todos estos casos, digo, vemos que la discusión es infructuosa, es interminable, no parece que hubiera acuerdos, no parece que llegáramos a nada. Y entonces, creo que con esto es evidente la conexión con el primer tema que quise resaltar. Solo en cuanto veamos el otro, en cuanto reconozcamos al otro como un portador de un mundo de representaciones y de valores y de conceptos distintos de los nuestros, podemos llegar a un debate, a un diálogo fructífero. Solo en cuanto seamos capaces de reconocer que hay de diferente el otro, cómo lo justifica, es que nosotros mismos podríamos enfrentarlo, no necesariamente de manera antagónica, pero enfrentarlo. Y esto me lleva al último punto que quiero resaltar antes de cerrar. ¿Qué son las características de este diálogo? Por supuesto no puedo desarrollar toda la idea en el tiempo que nos queda, pero si algo queda en evidencia a lo largo de si uno lee esta investigación y si uno lee cualquiera de las, o si siquiera considera el problema real, es que el conflicto, el diálogo, el trabajo de este diálogo, el debate, es
arduo, es muy difícil, es muy demandante, exige toda una serie de características que yo traté, apoyándome en los autores, de limitar, pero exige características personales, intelectuales, morales, una serie de actitudes, disposiciones, exige un compromiso por parte de los interlocutores y también una serie de estructuras sociopolíticas que faciliten el debate. Con lo cual es algo que evidentemente no es fácil. Pero hay una característica especial que me gustaría resaltar, que es que en este modelo de diálogo, o lo que es característico de esta versión, la que sostienen McIntyre y Taylor, aunque en versiones un tanto distintas en cada caso, y que a la que yo mismo suscribo, que es que un debate, si es tal, no tiene por qué abandonar, o no debería abandonar, toda noción de racionalidad. Un debate tiene que ser compatible con la posibilidad de que uno o ambos estén equivocados, en mayor o menor medida. Si muchas veces, insisto, repito lo que dije antes, pero simplemente esperamos que, siendo buenas personas y aceptándonos mutuamente, todo se resuelva. Y esto es, aunque esto puede ser una condición imprescindible, el hecho de tener una cierta predisposición moral puede ser un componente crucial, pero ciertamente nos ha mostrado la historia, no alcanza para resolver desacuerdos reales entre las personas. Por lo tanto, es necesario, esta es una concepción, digamos, no relativista, pero sí respetuosa. El otro puede, indudablemente, y en esto Joaquín recién nos decía algo, el otro puede, indudablemente, o debe ser visto como alguien que puede aportarme algo que yo no haya sido capaz de distinguir hasta ahora, puede permitirme clarificar mis propios argumentos, puede enseñarme algo que yo no supiera. Y también puede ser posible que sencillamente esté en un error, parcial totalmente. Y es importantísimo recalcar siempre que nunca podemos clausurar la posibilidad de que nosotros mismos seamos los que estamos parcial o totalmente equivocados. Pero si no hacemos esto, si olvidamos esta aspiración fundamental, creo que hay cualquier noción de debate, a algún tipo de verdad, realmente pierde sentido toda la operación, porque el otro, la tolerancia se convierte en indiferencia, el otro deja de ser un igual que me puede ofrecer buenos o malos argumentos, buenas o malas razones, para convertirse simplemente en alguien extraño e incomprensible para mí. Un loco, a quien puedo ignorar en el mejor de los casos, o, en el peor, tendré que aislar para protegerme. Pero yo aspiro a que podamos hacer algo más, a que nos propongamos hacer algo más que esto. Y espero que este libro sea, aunque sea una pequeñísima contribución para orientarnos en ese camino. Así que muchas gracias de nuevo y quedamos abiertos a preguntas. Bueno, muchas gracias, Mauro. Ahí del público, de la audiencia, hay dos preguntas. Si te parece bien, digo esas dos preguntas y después, bueno, vos podés contestarlas en el orden que prefieras o contestar las dos y si podés relacionarlas de alguna manera. Una de las preguntas es, ¿qué pensás de la tesis de McIntyre que sostiene que tenemos que aceptar la neutralidad del Estado liberal como una suerte de ficción a la que no podríamos renunciar? Y la segunda pregunta es, ¿qué elementos teóricos básicos adopta el comunitarismo, expresado por Taylor y por McIntyre, del conservadurismo clásico inglés al estilo de un Edmund Burke? Por ahora tenemos esas dos preguntas, si querés ir respondiéndolas. Bien, sí, sí. Bueno, empiezo por la que primero. El tema con la neutralidad estatal es que efectivamente una de las denuncias fuertes de todo el comunitarismo, ahora en un segundo respondiendo a la segunda pregunta, voy a hablar de por qué la categoría, la etiqueta no me convence del todo, pero digamos, de todos estos autores que se llamó comunitaristas, fue que efectivamente la pretensión de neutralidad por parte del Estado, sostenida constantemente, o por lo menos, no, sino constantemente, sí, con una cierta regularidad por otras corrientes a lo largo del tiempo, es en última instancia ficticia, porque necesariamente o se excluye ciertos puntos de vista de la discusión, o las pretendidas
decisiones o estructuras neutrales favorecen implícitamente una u otra postura. Yo creo que hay bastante fuerza en el argumento de la ficcionalidad de lo neutral. No creo que el ideal sea completamente inútil, sí creo que hay que ser consciente de los efectos distintivos o diferenciales que produce cualquier solución política. Pero, como decía quien pregunta, MacIntyre, a pesar de todo eso, después de pasarse varios libros diciéndonos todo esto es una mentira, en algún momento cuando él tiene que proponer una solución, dice, bueno, es una mentira de la cual no podemos prescindir. Porque si lo hiciéramos, si sencillamente dijéramos, el Estado, al menos el Estado tal como lo conocemos, debe imponer un solo modelo de vida, caeríamos muy probablemente en un totalitarismo. Esto es bastante sutil porque MacIntyre no está exactamente aceptando que lo político se separe de lo moral o que la comunidad no tenga nada de fuerza moral o no pueda imponer o sugerir o favorecer modelos. Al contrario, él cree que todo eso debe ser cierto. Lo que él está diciendo es una crítica más que al carácter moral de la política, al carácter moral del Estado, a la institución Estado. Él cree que el Estado moderno es un tipo de comunidad que no puede operar de esta manera, por sus mismas características, por su extensión, por su carácter burocrático, por el tipo de fuerza que usa. Tiene un montón de características el Estado que hace que sea imposible que permita verdadero diálogo, verdadero debate, verdadera aplicación moral, una verdadera vida moral en la comunidad. El Estado sencillamente, el Estado moderno, no es y no puede ser, para él, en esto Taylor disiente y otros también, pero el Estado moderno no puede ser el locus de una vida política participativa, activa, comprometida. Sencillamente no puede. Ahora bien, como a la vista inmediatamente no tenemos una solución que haga desaparecer al Estado como estructura burocrática, institucional, habrá que convivir con el Estado. Su estrategia es otra. Su estrategia es reivindicar las comunidades locales, dar un mayor grado de autonomía y permitir una vida local, política y moral activa. Pero el Estado como tal, en tanto permanezca, irónicamente, quizá paradójicamente, tendremos que mantenerlo atado a la restricción de no imponer forzosamente, coactivamente, una forma de vida específica. Porque esa solución, sencillamente, el creer, leer la historia, sencillamente nos ha conducido a el totalitarismo del siglo XX. Con lo cual, esa vía está clausurada. Pero quiero que quede clara esta idea de que no es una contradicción exactamente, es una especificación respecto del Estado moderno, que no es la salida para él. Bueno, y para la segunda pregunta, es una pregunta compleja, porque MacIntyre, y Taylor también, pero en Taylor no existió nunca este peligro, no de la misma manera. El comunitarismo muchas veces fue recogido con un tinte conservador. Y algunos de sus participantes, de nuevo, insisto, yo creo que la etiqueta comunitarista no es del todo satisfactoria porque prácticamente, como pasa con muchas corrientes, pasa en parte también con el posmodernismo, pasa con algunas versiones del liberalismo, todos los intelectuales que agrupamos dentro de esta etiqueta, en algún momento u otro dijeron que no eran eso, con lo cual se hace complicado. Pero si de algo nos sirve, estos autores, por muy diversos que sean, en varios casos han sido recogidos con cierto entusiasmo por las posiciones conservadoras, políticas contemporáneas, partidos conservadores, movimientos conservadores. Al propio MacIntyre le pasó mucho esto, por su obvio carácter, por su obvia actitud antimoderna y su reivindicación de comunidades o tipo de comunidad antiguas o medievales. Pero él se esforzó toda su vida por mostrar que él no era conservador. Sí, por conservadorismo entendemos las versiones contemporáneas, por ejemplo, lo que llamaríamos el conservadurismo en la escena estadounidense del Partido Republicano, o de por lo menos una parte importante del Partido Republicano. Porque lo que él está queriendo hacer es romper con estructuras vigentes. En un cierto sentido, y hay algunos lectores muy autorizados de MacIntyre que lo han planteado exactamente con estas palabras, lo de él lo han llamado aristotelismo revolucionario. Es decir, justamente él pretende mostrar cómo el recurso a las comunidades fuertes pero localizadas es una forma de romper con el statu quo contemporáneo. Es una forma de romper con la estructura de distribución de poder y de beneficios y económica y demás que hoy rige. Con lo cual, no es exactamente un conservador. Él plantea una alternativa. Pero en el plano intelectual, lo que fundamentalmente distingue al comunitarismo, o especialmente al de él, por lo menos, con el conservadorismo, o del conservadorismo,
es que él define de manera diferente la tradición. Esto es discutible, porque el propio conservadurismo a veces reclama lo mismo, pero lo que McIntyre le echaría en cara al conservadurismo tradicional, por ejemplo, de Burke, de nuevo, muy discutible si Burke dice esto, pero lo que McIntyre le recrimina es una noción de tradición estática o, digamos, completa. La tradición es una, se acabó, no hay mucho que discutir. En cambio, tal como lo plantea él, y esto, si bien con otras particularidades, también valdría para la noción de cultura de Taylor, son realidades dinámicas, siempre en discusión, siempre sometidas a crítica. Las propias identidades internas de estas tradiciones o culturas están en cuestión, están siendo reinterpretadas por los propios integrantes. Hay facciones internas que disputan cuál es la interpretación correcta de la historia de la tradición. Entonces es menos un mero conservar y más un reconocer nuestra pertenencia, nuestra herencia, para producir sobre eso. Eso en cuanto a esas. No quiero extenderme mucho más. Muy bien, Mauro. Hay una pregunta más de la audiencia. Frente a la gran diversidad de cosmovisiones y representaciones distintas, ¿existe algo en el fondo que puedan llegar a tener en común? Creo que se refiere justamente a esta diversidad de cosmovisiones. ¿Y qué papel tiene la verdad hoy y en este contexto? Es una pregunta difícil, no solo por su contenido, por su naturaleza, sino que muy difícil de tratar de resumir ahora en unos minutos. Pero algo con lo que hay una dificultad fundamental, esto tiene que ver centralmente con la concepción metafísica y antropológica de estos autores. Algo que yo trato de mostrar, aunque no todos lo han leído así en el comunitarismo, pero algo que yo creo encontrar ahí, es un cierto compromiso realista, moral y metafísico y epistemológico realista de estos, no sé si de todos, pero por lo menos de estos dos autores seguramente. En Taylor esto es un poco más discutible, en McIntyre es declarado. El hecho es que ellos tratan de compatibilizar dos intuiciones muy distintas, que la filosofía moderna es consciente desde siempre, la filosofía del siglo XX, especialmente del siglo XXI, es todavía más consciente. ¿Qué es? Por un lado, o sea, de lo que hoy más nos salta a la vista es que hay una enorme diversidad, una enorme variedad cultural. Las formas de organización, formas de vida, los valores, las interpretaciones han sido muy distintas a lo largo de la historia y a lo largo del tiempo y el espacio. Con lo cual nos acercamos a alguna forma de interpretativismo o de relativismo cultural donde tenemos que todo necesariamente, toda aproximación al mundo es mediada. Pero si bien el comunitarismo, o al menos estas versiones del comunitarismo, recogen eso, cada tradición, cada cultura, cada sociedad tiene su propia forma de aproximarse al mundo. Yo creo, de nuevo, discutible, pero no podemos extender toda la discusión ahora, creo que ambos reconocen que en el fondo, debajo de esa interpretación, hay algún tipo de realidad común. Definirla es muy difícil, pero algo que en alguna época llamamos naturaleza humana o algo que hoy llamamos en su versión mínima ciertas constantes de la experiencia fenomenológica de la humana, cuestiones que en las expresiones mínimas de Taylor van desde el hecho de, por ejemplo, tener un cuerpo y estar, por ejemplo, pararnos verticalmente. Eso ya cambia nuestra aproximación al mundo y es invariable. Eso pasa para todos los seres humanos. Hasta cuestiones más complejas como el hecho, por ejemplo, de que en toda, esta es una expresión ya mucho más arriesgada y discutible, pero que todo ser humano tiene algún tipo de aproximación o de categorización de la verdad o del juicio moral. Toda identidad humana tiene moralidad implícita, por ejemplo, aunque no sea la misma en todos los casos. Creo que sí, ambos autores y yo mismo reconocerían que hay un fondo de realidad, un fondo de verdad común a todos. Pero la aproximación a eso es muy variada, es muy distinta. Y quizá de diferentes lugares, de diferentes tradiciones, podamos hacer aproximaciones o interpretaciones mejores o peores, y ninguna va a ser plenamente completa, ninguna va a ser la última interpretación, ninguna va a ser definitiva. Siempre va a haber lugar para interpretar mejor, para entender más qué es ese fondo de realidad de la experiencia. Bueno, por parte de la audiencia no hay más preguntas. No sé si Joaquín o Julio quieren hacerle alguna pregunta a Mauro o pedirle que explique algún pequeño tema brevemente, que refuerce algún tema. A mí, Mauro, me gustaría mucho esto que yo comentaba, que me parecía que tu defensa del diálogo intercultural estaba más cerca de Taylor que de McIntyre, en el sentido
de que había una reivindicación, una cierta reivindicación de la perspectiva liberal, y la cuestión de si crees o no crees en el proyecto ilustrado del Reino de los Fines. Esas son dos cuestiones que me gustaría conocer tu opinión. Sí, con mucho gusto. Gracias por la pregunta. Bueno, en la primera, digamos, la primera parte de respuesta me viene bien también para responder a algo que Joaquín planteó en su exposición, que es esta cuestión de cuánto hubo efectivamente o puede haber efectivamente diálogo entre tradiciones, si lo hubo, por ejemplo, entre la Iglesia y la modernidad. Yo creo que acá hay una ambigüedad, una tensión que existe entre los autores, que existe, está explicitada en el libro, está tematizada en el libro, especialmente en el último capítulo lo hago explícito esto, que es que, y lo hago explícito pero no lo resuelvo, porque quizá no soy capaz de resolverlo, que es que si bien ambos autores, y es un tema principal del libro, dan lugar a algún tipo de intercambio, de interacción productiva entre tradiciones y culturas, la forma que adquiere en cada caso no es exactamente la misma. Y la diferencia fundamental entre ellos es qué podemos esperar de ese diálogo, cuál puede ser el producto de ese diálogo. MacIntyre es mucho más, tiene en mente una idea de que efectivamente pueda llegar a demostrarse, como ha ocurrido en algunos momentos históricos, pueda demostrarse que alguien tenía razón y alguien estaba equivocado. Que había una tradición que se muestre superior a otra. Por supuesto, esto nunca es una demostración, digamos, axiomática, nunca es una demostración definitiva con certeza apodíctica donde no hay más que discutir. En todo caso, la discusión, la conclusión resultará más o menos convincente para cada uno de los participantes. Pero MacIntyre tiene la esperanza de que esto pase. Y él cree que ha pasado algunas veces, en algunos momentos históricos, y cree que todavía puede pasar. Por supuesto, nunca hay una garantía, pero podría pasar. Y eso hace que él plantee esto en términos de debate. Yo, tanto hoy como en el propio libro, uso constantemente, trato de incluir ambos términos, debate y diálogo, que no son lo mismo. Justamente para enfatizar esta dualidad. El debate implica si quieren, enfatiza esta dimensión, la maquinteriana, de tratar de demostrar la superioridad o inferioridad, el error o la verdad, o mayor verdad, de una posición sobre otra. Y por eso es que a veces es difícil atribuirle a MacIntyre, como yo lo hago, esta disposición al diálogo. Él no parece mostrarse muy dialoguista. Parece que todos sus libros están escritos para mostrar que los demás están equivocados. Pero yo creo que esta es una forma de diálogo. Si entendemos adecuadamente lo que está haciendo y las pretensiones que tiene, él no está diciendo, bueno, acá dije la última palabra y se acabó. Está en el acto de discutir, está abriéndose una respuesta. Está diciendo, miren, para mí esto deberíamos plantearlo así, yo entiendo que usted lo plantea de esta otra manera, pero creo que es una forma superior de verlo por esto y por esto. Y eso invita a una respuesta de, no, vos creo que estás equivocado por esto y esto. Esa es una posibilidad de debatir. Taylor, es verdad, es mucho más dialoguista. Si quisiéramos atribuirle al diálogo otra, digamos, un énfasis en la comprensión y aceptación antes que la demostración de superioridad. Y entonces, en este sentido, Taylor está mucho más abierto al comprender al otro y valorar lo que haya que valorar, lo que haya de rescatable, aunque también Taylor acepta la posibilidad de que el otro esté equivocado. Entonces, acá, si bien hay elementos en común, hay un desfasaje. Hay un cuánto de cada cosa podemos tener. Yo creo que no podemos renunciar a ninguna de las dos cosas. No podemos, si debatimos, si tratamos de mostrar corrección mayor o menor, no podemos olvidar que el prerequisito para eso es realmente comprender. Es realmente hablar el idioma del otro, es realmente entender por qué decía lo que decía el otro. Entonces no puede ser un debate desde un punto de vista tan burdo, tan banal de yo digo lo que digo y es correcto. Y si vos decís otra cosa, te equivocado. Pero, con lo cual, ese punto hay que dárselo al diálogo. Pero por otro lado, creo que el diálogo tampoco puede convertirse en un mero, y estamos muy acostumbrados a esto en nuestra cultura, no necesariamente intelectual, en nuestra cultura cotidiana, social, a que llamemos diálogo simplemente a dar mi opinión. Cada uno da su opinión y espontáneamente creemos que eso está todo bien. Cuando en realidad es inevitable, como yo trataba de resaltar en mi presentación, también incluir el momento de la oposición, de la contradicción. Bueno, ¿por qué? ¿Es concebible esto? ¿Es realmente razonablemente sostenible esto o no? Así que
Yo no sé si me pondría más de un lado que del otro. Trato de hacer equilibrio, quizá infructuosamente, pero trato de hacer equilibrio entre ambas cosas. Creo que las dos son componentes necesarios. Y en cuanto al reino de los fines, ahí yo creo que soy, tal vez trágicamente, ya demasiado comunitarista. No sé si hay una forma, porque la crítica en última instancia es que, de todos modos, aunque pudiéramos poner una cosa, no podemos demostrar que que haya un único lenguaje. No hay ninguna forma de aproximarnos a la realidad igual para todo el universo. Ya desde el vamos, ya desde que nos socializamos, estamos insertos en formas de pensar el mundo distintas. Que no cabe duda va a ser fructífero tratar de oponerlas a otras, estar abierto siempre al contacto. No puede querer decir nada de todo esto, el comunitarismo no puede querer decir, al menos esta versión que estoy defendiendo yo, no puede querer decir cerrarnos al intercambio. Pero no sé si es posible generar una última instancia donde todos aceptemos las mismas razones. Creo que es materialmente imposible. Pero eso no quiere decir que no podamos ponernos de acuerdo en el ideal de avanzar. Probablemente estemos en desacuerdo en el fondo, pero sin el camino. Así que podemos tratar en el medio de hablar todo lo que sea posible. Bueno, Joaquín, no sé si vos querías agregar algo, alguna pequeña pregunta. Está muteado. Ahí se abrió, sí. Que va en la misma dirección, es decir, Taylor claramente tiene una apertura hacia inclusive el consenso superpuesto, esa visión más rawlsiana, podría decir. John McIntyre he leído algunas cosas, no todas. Él siempre mantiene en todas sus obras esa perspectiva tan antimoderna, la modera en algún momento, y en cuanto a su postura como católico, ¿no? Es decir, ¿qué lugar le da ese diálogo? Es decir, ¿es de esas personas que uno diría rechaza la modernidad, inclusive entra en conflicto con el Vaticano? Segundo, o tiene una postura en alguna medida de la posibilidad de un cierto diálogo y apertura desde una tradición hacia la otra. Gracias por la pregunta. Respecto a lo primero, de que modere o no modere, él mantiene hasta la última obra publicada, hace algunos años, mantiene siempre la estructura argumental de tratar de mostrar que cierta forma de ver las cosas se manifiesta superior a otra. Entonces, todos sus libros, absolutamente todos sus libros digamos, de madurez, los libros, si quieren, de After Virtue para acá, tienen la estructura de, salvo uno quizá, o dos, tienen la estructura de, miren, estas dos o tres visiones alternativas nos dicen esto. Esta me parece mejor por esto, esta fracasa por esto. Siempre tiene ese si quieren, ánimo combativo. Eso se mantiene. Ahora, yo creo que hay que tomar su antimodernismo con cierto cuidado. Él es muy enfático, por ejemplo, en After Virtue, respecto del fracaso absoluto de la modernidad. En las obras posteriores sigue manteniendo que es un error el proyecto ilustrado, que ocurre, pero es una crítica que tiene dos partes. Por un lado, hay un problema filosófico fundamental en ese proyecto, que es no reconocer esto que hablaba recién con Julio de lo particular y mediado siempre comunitariamente o tradicionalmente de nuestra reflexionación al mundo. Es decir, la pretensión de dar un argumento universal es falsa desde el vamos, por lo tanto no puede tener buenos resultados. Pero otra crítica distinta es que además los efectos sociales, prácticos que ha producido el mundo moderno son muy cuestionables. Esa segunda crítica no desaparece nunca. Esa segunda crítica respecto de, miren, nuestro mundo contemporáneo, nuestro mundo, llamémoslo capitalista, liberal, tiene muchos problemas y hay que cambiar cosas. Eso va a estar constante en todos momentos. Respecto a la crítica intelectual, en cambio, si bien es cierto que él, como digo, reconoce o identifica o cree identificar ciertos errores teóricos fundamentales en el liberalismo y en las corrientes ilustradas, que incluyen no solo el liberalismo, él a veces usa la categoría del liberalismo de manera muy genérica, pero corrientes modernas incluye incluso el marxismo, o sea, medio todo ahí. Él rechaza el método y ciertos presupuestos teóricos. No quiere decir que no reconozca que hay valor en lo que dice. Simplemente quiere defender que ese mismo valor se puede resaltar de otra corriente, de otra tradición, y se puede explicar o sostener de otra manera. Pero él en algunas entrevistas, por ejemplo, habla de Kant o de Hume y dice, bueno, estos tipos fueron muy importantes, dijeron cosas muy valiosas, hay que leerlos. No dice, esto no sirve para nada. Lo que sí cree es que aquello que tiene de valioso, si bien fue un aporte moderno, se puede justificar y sostener incluso sin adherir a sus tradiciones específicas. Esto creo que el caso más paradigmático de esto, donde se puede ver claramente sus actitudes, es en el tema de derechos humanos. Él, en los 80 y 90, era hipercrítico del lenguaje de derechos humanos.
él siempre rechazó, dijo, los lenguajes, en After Virtue literalmente dice esto de derechos humanos es como unicornios, no existe. Bueno, bárbaro, era radical, tajante en esto. Después esto lo modificó, después dejó de hablar de derechos humanos, y hay quienes piensan que justamente por su conversión al catolicismo empezó a respetar un poco más el lenguaje de derechos humanos. Pero lo que yo quiero señalar es que cuando él criticaba los derechos humanos, el problema que él tenía no era con la realidad de cosas como no matarnos o como la libertad de expresión. Él lo que critica es el lenguaje de los derechos humanos, el concepto, la armazón conceptual de los derechos humanos. Y probablemente él creería que podríamos respetar los mismos, llamémosle derechos, las mismas prácticas, las mismas consecuencias prácticas, pero justificando de otra manera. Por ejemplo, a través de la noción de derecho natural. Entonces yo creo que su conflicto teórico es más por una cuestión metodológica, más por una cuestión de presupuestos filosóficos que por una cuestión de resultados. Yo creo que él estaría dispuesto a aceptar que en algunos elementos al menos hay mucho de valioso en algunos autores modernos. Solo que cree que no lo plantean de la mejor manera esos autores modernos. Pero hay ahí un lugar para eso, para revalorizar a la tradición moderna. Bien, bueno, con esta última respuesta vamos a ir cerrando esta presentación. Agradecemos nuevamente a la editorial Teseo, primero por la publicación del libro y también por la organización de esta presentación, también al Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de UCA. Agradecemos al doctor Julio Montero y al doctor Joaquín Migliore por sus exposiciones y las posteriores preguntas. Agradecemos a la audiencia por haberse mantenido fiel en la presentación y escucharlo a Mauro. Y obviamente el gran agradecimiento a Mauro por este excelente libro y por muchas de las respuestas que pudo dar hace minutos de temas muy interesantes y que, como diría, creo que el mismo McIntyre y Taylor son eternamente discutibles, digamos, pero que justamente quizás por eso es que son tan interesantes. Así que bueno, les agradecemos a todos la presencia y con esto damos por finalizada la presentación. Muchas gracias.